Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Gente, acaba de salir la nueva mega update de Astreos y es que delante mía tengo unas criaturas que este va a ser el primer vídeo del día de hoy. Luego más tarde tendréis viendo la otra criatura y mañana tendréis sus respectivos como tamear. Os pido paciencia porque han salido un montón de cambios, un montón de cosas que iremos viendo poco a poco en el canal, así que paciencia, iréis teniendo todo el contenido poco a poco en el canal, así que si eres nuevo y no estás suscrito, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo, porque el primer vídeo del día de hoy no es ni más ni nada menos viendo a la criatura autóctona que va a salir aquí en Astreos, porque sí, solo va a spawnear aquí, y es que enfrente mía tengo al chanchito regordete fogoso, el gran Boaratos. Mirad qué cosa más bonita de criatura. Ya os digo, hoy no me va a dar tiempo a subirlos como tamear. A partir de mañana iré subiendo todos los como tamear, tanto de esta criatura como la del Concavenator, que tendremos el vídeo viendo la criatura dentro de un ratito. Y ya poco a poco a lo largo de los días iremos viendo pues la update final de Astreos, todo lo que trae, las nuevas criaturas que trae, los bosses, viendo la nueva zona, también los nuevos barcos, también el nuevo contenido que han incluido en Génesis parte 1, porque no solo ha salido el galeón, sino que han salido un montonazo de cosas más en el bioma marino de Génesis parte 1, ¿vale? Así que no os preocupéis, lo iréis teniendo poco a poco a lo largo de los próximos días. Hoy vais a tener tanto esta criatura como el Concavenator, ¿vale? Y mañana sus como tamear. Luego me quedaré hasta las tantas haciendo el vídeo del como tamear y mañana lo tendréis, no os preocupéis. Mirad qué cosa más bonita de chanchito, cómo mola el Boaratos. Mirad el humillo que sale por los colmillos, mirad el detalle, porque el fuego lo tiene en su interior, ¿no? Mirad cómo sale el humillo por los cuernos. Está muy bien la criatura, es muy pero que muy bonita, No solo tenemos esta variante, que tenéis por cierto el comando abajo en la descripción, ¿vale? Tanto de esta criatura como de la criatura que tengo aquí a mi lado, porque sí, también tiene variante alfa, que sería el Astral. Tenemos el Boaratos Astral, que sería este de aquí, que mirad qué pinta tiene. Esto no se pueden domesticar, ¿vale? Son salvajes. Estos sirven para matarlos, que son los alfas de aquí de Astreos, ¿no? La verdad que está muy guapo el Boaratos, Está muy guapo. Por cierto, también tiene variante boss, que lo veremos también en el canal en los próximos días, no os preocupéis. ¿A qué nivel se aprende la montura del Boaratos Playing? Pues se aprende a nivel 66, criatura de mid-game. Nos pediría 250 de piel, 50 de obsidiana, 50 lingotes de metal y 300 de fibra. Aquí lo tenemos. Voy a spawnearme Boaratos, una monturita, y lo estoy viendo con vosotros por primera vez, ¿vale? Tanto estos vídeos de viendo las criaturas los veo por primera vez con vosotros, sin tocar a la criatura, y el Concavenator igual. O sea, ya sabéis que yo hago esto siempre, ¿no? Por cierto, ¿qué es esto? Draquiros. ¿Por qué tengo Draquiros en mi...? Dame un segundo. Esto no lo hagáis, Nunca tiréis cosas al mar, pero es que este mar es artificial, ¿vale? Es un juego, no. Los desperdicios al mar, nunca, chavales, nunca. Este sería el Boaratos. Mirad qué pintaza tiene. Así serían sus andares. Así correría. Es lentito. O sea, no tiene una carga con el tiempo como lo tendría el Rhino, pero es medio lentito, O sea, obviamente, a ver, este pandero no lo mueve la velocidad, ¿no? No comparéis el tocino con la velocidad, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. No comparéis el tocino con la velocidad, ¿no? Del chanchito. También podría saltar. Ahí está. Así saltaría. Luego tendríamos con el clic izquierdo un mordisco. Cómo molan las partículas que salen de su boca, Tengo la rueda del ratón rota, o sea... Disculpadme si a veces veis zoom raros, pero es que tengo la rueda del ratón. Se me está jodiendo el ratón. Clic izquierdo tendríamos el mordisco. Ahí lo tenéis. Depende de dónde miremos atacar a un lugar a otro. Vale, si miro hacia atrás no hace nada más. Luego con el clic derecho tendríamos el Tusk Gore, que sería un ataque con los colmillos, ¿no? Que yo creo que esto metería sangrado, porque si pone Gore es que metería sangrado. A ver, voy a hacer una cosa antes de... Por cierto, cacas, que me estoy fijando ahora que han cagado. Las cacas son como las del Pyromane, ¿no? Así de fuego, fogosas.
Ostras. Ha salido Thanatos aquí enteroquis. Más me vale terminar el vídeo pronto si no quiero ver al titán venir a por mí, ¿no? Más me vale, más me vale. Uy, esto es infumable, es muy despacito, ¿eh? Es muy lento. Va despacito, 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 ¿eh? Pero súper despacito. Encima tengo un giga ahí delante. A ver, clic derecho. Sí, mete sangrado. Efectivamente, mete sangradito. A ver cuánto mete de sangrado. 10 segundos de sangrado. Bueno, ni tan mal. Ni tan mal. Una alternativa al tilacoleo. Más tanque, más lenta, pero ahí lo tenemos, ¿no? Tiene 16.000 de vida a nivel 300. Bueno, 450, ¿no? Guau. Guau, luego tendríamos el Hawk's Wrath con la C. ¡Ostras, qué guapada! Se vuelven llamas y tenemos 30 segundos. Un bufo que nos incrementa el daño en un 10%. Y incendiamos a los objetivos a coste de comida. O sea, tú me estás diciendo que si yo saco aquí un Rex, vale, voy a sacar un Rex. Si yo pego al Rex, vale, le metemos el bufo de en llamas. Exactamente, tenía razón. En llamas 2 segundos y sangrado 10 segundos. O sea, esto debe de bajar la salud de minibosses y demás, que debes flipar, ¿eh? Wow. Claro, luego tienes un CD del Hawk's Wrath. Vamos a ver ahora cuánto es el CD del cual tenemos que reutilizar esta habilidad, ¿vale? Esperamos estos 10 segundos. 8, 7, 6. Vale, también pone aquí Fiery Slam, que requieres el Hawk's Wrath. Y el aliento del cerdite, ¿no? Que es también con el Hawk's Wrath. Yo le doy a la C. Vale, tiene un tiempo de reutilización ahora cuando se nos termine, ¿vale? Que creo que es de 31-32 segundos, ¿vale? Si mantengo el clic izquierdo. ¡Ostras! ¿Y clic derecho? ¿Qué locura es? ¿Qué locura es esta? Nos acabamos de volver locos esto de Wildcard, ¿no? O sea, ¿qué leche es esto? O sea, le metemos el en llamas, le metemos más en llamas, le metemos sangrado y a circular. Madre mía. 30 segundos de CD. Esto de Wildcard se os ha ido de las manos con este bicho. O sea, ¿os estáis dando cuenta del potencial de esta criatura? Con el Hawk's Wrath, ¿vale? A ver, de normal ya pega el sangrado. Pero si combinas sangrado con manteniendo clic izquierdo, con el slam que le metes en llamas, creo que son 6 o 7 segundos. Más el aliento de fuego. Esto es una completa locura. O sea, mirad esto, ¿eh? Voy a sacar un Mega Rex, ¿vale? Summon Mega Rex. Y voy a estar con el Spyglass para que veáis cómo le baja la vida, ¿vale? Yo le doy a la C. Me vuelvo en llamas. Le meto sangrado. ¿Vale? Clic izquierdo. En llamas de 6 segundos. Y aliento de fuego. Y le aplicamos todo el rato en llamas. ¿Otra vez? Mantengo. Mirad cómo le baja la vida a esto. Mirad cómo le baja la vida al alfa. Mirad cómo le baja la vida, ¿eh? Luego le aplicamos la del sangrado. En llamas otra vez. ¿Cómo meltea este bicho? Pero, ¿os estáis dando cuenta del potencial del chanchito? Que encima le hemos hecho el kaboom. Que eso me dará todavía mucho más daño. O sea, ¿os estáis dando cuenta que tienes los debuffos más rotos del juego con esta criatura? Tanto el en llamas, que quita porcentaje de vida máxima que tenga la criatura. Con el sangrado. Podemos probarlo con el giga que hemos visto allí. Y aplicamos el kaboom. Voy para allá, voy para allá. Vamos a ver el giga de allí. Luego también, mientras voy para allá con la R, rugidito de chill. O sea, ¿os estoy dando cuenta que son 7 segundos del en llamas con la furia del cerdete puesta? ¿Os estáis dando cuenta de eso? Porque creo que no somos conscientes del potencial de este bicho, ¿eh? O sea, alucino. Ah, no, es un acro. Bueno, da igual, me sirve igualmente, ¿no? ¿Cuánto tiene de vida? Vale, tiene poca vida. Necesito algo que tenga mucha vida. Voy a sacar otro Rex, ¿vale? Así metemos el kaboom. Furia del cerdete, 80.000, ¿vale? Le metemos
sangrado. Le metemos esto de aquí, el en llamas, que no te hace ni falta. Le aplicas el aliento. Y cuando ves que se quita el sangrado, que son 10 segundos, lo calculas. Y le metes en llamas. Y luego le metes el kaboom. Ostras, a ver. Vale, ya no mete el kaboom. Esto es una auténtica locura, Imaginaos un montón de buaratos haciendo esto. Que no tiene sentido, gente. No tiene ningún tipo de sentido, Alucino. O se nerfearon al Deinosuchus por el sangrado. A esto lo van a tener que nerfear. O sea, lo van a tener que nerfear porque ya me estoy viendo los lloros de la gente. Y con razón. Y con razón. O sea, ¿os estáis dando cuenta del potencial de la criatura? Vamos a ver lo que pega también el kaboom. A ver. Dale a la C. 3000. Y le aplicamos también el en llamas. O sea, le metemos pum. Ah, o sea, que es que lo puedes... O sea, le metes también clic izquierdo, doble en llamas y el sangrado. Clic izquierdo, clic derecho y mantienes clic derecho y a correr y a funcionar. A esto de Wildcard se le ha ido completamente la cabeza con esta criatura. Yo se lo digo eso, Yo se lo digo eso, que esta criatura se vuelve en meta 100%. Sobre todo en PvP. O sea, me parece una ida de olla todo lo que puede hacer la criatura, Me parece una ida completa de olla. O sea, ¿estamos locos? ¿Estamos locos? Flameproof Fur, por cierto. Tiene también el pelaje a prueba de llamas. Puedes nadar en lava también, ¿vale? Que lo sepáis. Porque en sí, te aparece el bufo aquí. No aparece el bufo como tal, pero te aparecerá a ti, ¿no? Sí, eres inmune al fuego y te incrementa la insulación al Rider. Se está encargando un buarato. ¡Funcione, maestro! La hostia que voy a pegar aquí va a ser histórica, mira. ¡Kaboom! Toma por saco. Deja mis chanchitos en paz. Clic derecho, clic izquierdo y a funcionar, maestro. De todos los dibujos que tiene. Es una ida de... Es una ida de olla. Literal, es una ida de olla. O sea, si el Boratos hace todo esto, imaginaos qué hará el gran Concavenator. O sea, me parece una auténtica locura de criatura, Pero una auténtica locura. ¿Qué te ha parecido a ti el Boratos de 1 al 10? Déjamelo abajo en los comentarios. Por cierto, mañana os subiré el cómo tamear tanto del Boratos como del Concavenator. Luego dentro de una horita más o menos tendréis el vídeo del Concavenator, ¿vale? Me voy a poner a grabarlo ahora, porque también tiene variantes X y variante aberrante. Voy a ponerla a grabar ahora. Y dentro de una horita, horita y media, lo tendréis aquí en el canal. Así que nada, ¿qué te ha parecido el Boratos? Déjame todo por los comentarios. Si eres nuevo en el canal, agradecería muchísimo que reventares el botón de like. También suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo, porque a partir de hoy empezamos con todo el contenido de esta nueva mega update. Y por cierto, el mes que viene se vienen también cosas chingonas, que no subí vídeo de información el pasado sábado, pero lo tengo pendiente de subir en el canal. No os preocupéis cuando salga algo de novedades, porque tampoco había mucha novedad en cuanto a hablar largo y tendido. Por cierto, también estaré en el canal de directos grabando contenido de Astreos, viendo todos los Astreos y mirando el mapa y viendo cositas nuevas también de Astreos. Si no me seguís, seguidme, que estaré también sorteando un Tides of Fortune. Así que nada, gente, nos vemos dentro de un ratito aquí de nuevo en el canal con el gran Concavenator. Adiós, chicos.